Muy buenos días, bienvenidos todos a estas jornadas sobre México en España, presencia y representaciones del siglo XVI al XXI. Aprovecho para comentarles que estamos grabando la mayor parte de las sesiones que van a tener lugar estos días, que estarán en el canal de YouTube de Casa de América. En primer lugar tiene la palabra el director general de la Casa de América, Enrique Ojeda. Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a la Casa de América, al Salón Cervantes de la Casa de América, al inicio de este seminario México en España, presencia y representaciones, siglo XVI a siglo XXI. Este seminario se va a desarrollar hoy y mañana aquí en Casa de América y el miércoles en el Instituto de México en España, y ha sido posible gracias a una colaboración muy fructífera y sustantiva entre la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, la Universidad de Salamanca y el Instituto Cultural de México, dependiente de la Embajada de México en España. Un saludo muy cordial, de hecho, al embajador de México en España, a Quirino Ordaz. Embajador, bienvenido a tu casa, a ti y a todo tu equipo. A Jorge Volpi, director de UNAM España. Querido Jorge, bienvenido también tú y todo tu equipo a la Casa de América siempre. A Jorge Abascal, el agregado cultural de México en España, llegado hace unos meses y ya con una incesante actividad. Jorge, bienvenido tú, y igual que Jaime Viña. A Lisa Speckman, directora del Instituto de Investigaciones Históricas UNAM, y a Izaskun Álvarez Cuartero, profesora titular de la Universidad de Salamanca. Me van a permitir también que salude al ex embajador de España en México, Juan López Dóriga, que nos acompaña, a la embajadora Lorena Larios, de la Secretaría General Iberoamericana. Quería saludar también al subdirector de México y Centroamérica del Ministerio de Asuntos Exteriores, y a Natalia Armijos, que también está hoy en la campaña, responsable de Cultura de la OI. En todo caso, amigas, amigos, un placer para Casa de América celebrar este encuentro multidisciplinar para hablar de la historia compartida entre México y España, y hacerlo precisamente en la semana en la que se conmemora la independencia de México, el 213 aniversario de la independencia de México. Son muchos, por supuesto, los lazos que unen a nuestros dos países, culturales, históricos, pero también en el plano intelectual, en el social, en el económico, en el político, por supuesto en el ciudadano. Estos vínculos han desempeñado y siguen desempeñando un papel destacadísimo en la conformación de nuestras propias identidades, y por ello merecen ser analizados y estudiados en profundidad. Precisamente por ese motivo, el tema de estas jornadas, la representación de la imagen primero de Nueva España, posteriormente de México, aquí en España, desde el siglo XVI hasta nuestros días, es tan interesante, al mismo tiempo tan atractivo. El actual territorio mexicano es, creemos, uno de los lugares en los que el mestizaje, la fusión entre los modelos, entre las ideas venidos de España y la de los pueblos originarios, fue más amplio y profundo, dando lugar a desarrollos riquísimos y especialmente originales que han hecho a las dos sociedades mirarse mutuamente, siempre con fascinación, a veces con atracción, quizás a veces también con recelo. Durante los próximos días, destacados especialistas nos hablarán de la visión de México que se ha ofrecido en España en campos tan diversos como la ciencia, la geografía, la historiografía, la música, el cine, las artes plásticas, la arqueología, la gastronomía también, por supuesto. Un variado espectro de materias que creemos pondrá de manifiesto que México, en su riquísima y compleja realidad, no es solo un objeto de estudio para especialistas, sino que desde el principio se integró en el imaginario colectivo español, con manifestaciones en la cultura popular, en la erudita, en la llamada erudita, y en la ciencia. Por todo ello, felicitaciones a los organizadores académicos de este seminario, nuestro agradecimiento por contar con Casa de América para el mismo. Casa de América, institución que este 2023 cumple 31 años, son 3 décadas y un poquito más, con ese compromiso constante de generar espacios de diálogo y entendimiento entre España y América, por supuesto principalmente entre España y México también. Forma parte esencial de nuestros objetivos trabajar para que la historia y la cultura de toda América, en sus múltiples facetas, sea mejor y más conocida por todos. En estos 31 años de vida de la institución hemos llevado a cabo multitud de charlas, conferencias, exposiciones, conciertos y actividades de toda índole, muchas de ellas centradas en la realidad mexicana. Por citar solo algunos ejemplos, y con ello ya concluyo, hace un par de meses organizamos unas conferencias para hablar de la ruta del Galeón de Manila, en la que México, Nueva España, por supuesto, tenía un papel fundamental. Tuvimos la presentación de un libro sobre la vida
y muerte de Pancho Villa en el centenario del aniversario de su asesinato. Hemos tenido al historiador francés Serge Lucinski, gran especialista en México, la Nueva España, presentando su libro Conversación con un mestizo de la Nueva España. Hemos homenajeado al gran Carlos Fuente en el 10º aniversario de su muerte. Y hemos presentado obras literarias de nuestro querido y admirado Jorge Volpi. Y en julio dedicamos una semana al estado de Baja California, con la presentación de una obra literaria, películas y un espectáculo de ballet folclórico del estado. Por todo ello, bienvenidas, bienvenidos a la Casa de América, a estas jornadas, esta Casa de América, que durante estos días va a ser más que nunca también la Casa de México. Muchas gracias, bienvenidas, bienvenidos. Muchas gracias, director. A continuación tiene la palabra Jorge Volpi, director de la Universidad Nacional Autónoma de México en España. Muy buenos días, muchísimas gracias a todas y a todos por acompañarnos en esta mañana. Muchísimas gracias a la Casa de América por acogernos este día. Muchísimas gracias, señor embajador, a la Embajada de México y al Instituto Cultural de México, que también son parte central de este evento. Por supuesto, muchísimas gracias a Izaskun Álvarez y a Lisa Speckman, las coordinadoras científicas de este encuentro que organizamos precisamente entre la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad de Salamanca, que son además mis dos universidades también. Creo que durante estos días va a ser fascinante observar este viaje de vuelta. No la manera como España conquistó el territorio que actualmente llamamos como México, sino como México conquistó España a la inversa. Es decir, cómo a lo largo de estos siglos, desde el siglo XVI, fue conquistando poco a poco su imaginación y su fascinación. Iremos revisando de la mano de algunos de los mejores historiadores y especialistas, tanto de España como de México, cómo se han ido construyendo estas imágenes, estas representaciones, estas ficciones sobre ese territorio y cómo han ido transformando también en el camino a la propia sociedad española. Es decir, cómo ese cruce de imágenes, de representaciones, de ficciones, va construyendo la imagen que actualmente tiene España de México. Una imagen que sigue siendo compleja, una imagen que sigue necesitando ser explorada. Siempre estamos en nuestro tiempo, en una época dominada por las sobresimplificaciones, tal vez debida incluso a las redes sociales. Y por eso encuentros como este permiten observar de manera mucho más detallada y precisa ese largo itinerario que permite que un país se refleje en otro y que lo vaya transformando de muchas maneras. Estaremos de esta forma observando no solamente la parte histórica, sino también la política, la científica, la artística, la literaria, la musical, la cinematográfica e incluso la gastronómica. Miles de maneras distintas en el que este viaje de vuelta, en que este tornaviaje transforma radicalmente también España, y al transformar España a Europa y con ello también al resto del mundo. Es decir, cómo México desde aquí comienza a tener una imagen también global. Quiero agradecer, por supuesto, a todos los que hacen posible este encuentro a lo largo de estas 3 jornadas que tendremos, 2 aquí en Casa de América y una en el Instituto Cultural de México. Agradecerle, por supuesto, a los equipos de Casa de México, del Instituto Cultural de México, a todo el equipo de la UNAM en España, al equipo de la Universidad de Salamanca y desde luego también al Instituto de Investigaciones Históricas. A nombre del rector Enrique Graue, nos da realmente un enorme gusto que en esta semana, justamente en que estaremos conmemorando una vez más la independencia, muestre cómo incluso esa independencia que fija el nombre de México a ese territorio se convierte también en motivo de una relación intensa, fructífera y que tiene los caminos de ida y vuelta entre los dos lugares.
Quiero agradecer la presencia de la embajadora Lorena Larios, la presencia de nuestro queridísimo Juan López Dóriga y de todos ustedes, e invitarlos a que durante estos días estemos todos aquí reflexionando sobre estas imágenes, representaciones y ficciones que construyen en España el México contemporáneo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra Izaskun Álvarez Cuartero, profesora titular de la Universidad de Salamanca. Buenos días a todos y a todas. Quisiera dar las gracias al señor embajador Quirino Ordaz, al director y al subdirector del Centro de Estudios Mexicanos, Jorge Volpi y Diego Celorio, a la directora del Instituto de Investigaciones Históricas, Elisa Speckman, y a los responsables del Instituto Cultural de México por su interés y generosidad a la organización, por organizar este encuentro, especialmente al director de la Casa de América, Enrique Ojeda, por facilitar este diálogo en un territorio neutral como es esta Casa de América. Un espacio de referencia, de acogida para la cultura y la historia del continente. Esa fue una de las razones de peso para traer hasta aquí estas jornadas de diálogo y de conocimiento mutuo. La Casa de América es la embajada de 33 realidades distintas con un pasado y presente compartido. Así es, al menos, como yo percibo la labor de esta institución. Este encuentro surge del interés de los rectores de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Universidad de Salamanca, los doctores Graue y Rivero, por estrechar aún más, si cabe, las relaciones académicas entre ambas instituciones. Desde un principio quisimos huir de un modelo estrictamente científico para centrarnos en un formato divulgativo, pero desde el conocimiento y especialización que aportan la trayectoria de los profesores e investigadores que iban a participar, abriendo las distintas sesiones no solo a los ponentes de la Universidad de Salamanca y de la UNAM, sino a los especialistas de otras instituciones como el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, la Universidad de Extremadura, la de Morelos, la Universidad Complutense y la Autónoma de Madrid. A todos ellos, a todas ellas, quisiera agradecer su disponibilidad y generosidad por aceptar nuestra invitación. Es un honor contar con todos ustedes. Es frecuente pensar que México y España conocen su pasado y su presente. Tal vez ese espejismo sea fruto de compartir un idioma común. Parece como si una herramienta de comunicación como es la lengua tuviese la llave para abrir y comprender todos los compartimentos de sus singulares devenires. Algo así como que no sabemos de memoria y que nos conocemos perfectamente, ¿no? Y con eso y con la lengua pues vale, ¿no? Pero también podemos constatar que el desconocimiento y los estereotipos están presentes con una preocupante intensidad en las sociedades española y mexicana. México en España pretende derribar estos 3 días de encuentro, derribar esas miradas vagas, profundizando desde diferentes áreas, como ha dicho muy bien Jorge Volpi, la cartografía, la ciencia, el derecho, la música, el arte o la gastronomía, en las influencias mutuas, en lo que nos separa y nos une, en qué tiene España de México superando arquetipos y lugares comunes. No quiero dilatar más mi intervención, reiterar mi agradecimiento y mi consideración a todos los que han hecho posible estos 3 días mexicanistas en España y espero que nos sirvan para aumentar la admiración y la emoción que seguro sentimos españoles y mexicanos por nuestros respectivos países. A todos ustedes muchísimas gracias y especialmente a la Universidad Nacional, a la Casa, por todo. Bueno, sin ellos, sin su colaboración, sin sus equipos no hubiese sido posible estos 3 días que creo que van a resultar extraordinarios. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Izaskun. A continuación tiene la palabra Elisa Speckman Guerra, directora del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM.
Buenos días a todas y a todos. Agradezco mucho la presencia al señor embajador de México en España, Quirino Ordaz, y al director de la Casa de América, Enrique Ojeda. Es un gran honor para mí estar con ustedes el día de hoy. Hace unos meses nos planteamos dos retos. Primero, estrechar aún más los lazos que ya existían entre la Universidad de Salamanca y la Universidad Nacional Autónoma de México. Estoy segura de que para ello servirá este coloquio. Segundo, celebrar un aniversario, la llegada de Hernán Cortés a tierras mexicanas, pero celebrarlo desde una nueva perspectiva. Diría yo, más bien desde nuevas y múltiples perspectivas. Con este objetivo y con la intención de dar cuenta de estas perspectivas numerosas, multiplicadas en el tiempo, emprendimos una ambiciosa tarea: ofrecer para diversos públicos un acercamiento de la presencia de México, para ser precisos, primero de la presencia de la Nueva España y después de la presencia de México en España. Una presencia de la cual, de nuevo, no es posible hablar en singular, pues no puede ni unificarse ni observarse desde una sola perspectiva. Las preguntas centrales fueron entonces: ¿cómo fueron llegando a España, Nueva España primero y después México? ¿Cómo se fueron concibiendo a lo largo del tiempo, concibiendo, imaginando, representando este nuevo mundo y después la nueva nación, en una nación que era igualmente cambiante? Porque la representación del otro cambia cuando cambia el otro, pero también cambia cuando cambia el país receptor. De ahí que se buscara rastrear dichas presencias en diversos ámbitos, pero privilegiando el aspecto cultural. Por ello, el coloquio inicia con la forma en que se representó y se conoció el Nuevo Mundo en el siglo XVI, para después dar cuenta de intercambio de modelos, llegada de objetos arqueológicos y artísticos, exploraciones de México en el siglo XIX y después en el siglo XX y XXI, la llegada, presencia e impacto del cine, del arte, de la música e incluso de la comida. Reunimos entonces dos esfuerzos a dos grandes conjuntos de académicos, aquellos provenientes de la Universidad de Salamanca, provenientes también de centros académicos de Madrid y también llegados desde México de la Universidad Nacional Autónoma. Agradezco enormemente ver hoy culminado este esfuerzo y el haber trabajado estrechamente con compañeros de organización en una organización que fue sumamente rica y enriquecedora para mí. Izaskun Álvarez, muchísimas gracias. Jorge Volpi, gracias. También agradezco los constantes intercambios y trabajo con Diego Celorio y Adriana Suárez del Real. A la Casa de América y al Instituto Cultural de México agradezco el habernos recibido. La hospitalidad en esta magnífica casa no puede en realidad agradecerse lo suficiente. A todas y todos ustedes agradezco mucho su presencia y auguro que estos 3 días van a ser sumamente fructíferos y enriquecedores. Muchas gracias. Muchas gracias, Elisa. A continuación tiene la palabra don Quirino Ordaz, embajador de México en España. Muy buenos días. Me da mucha alegría estar aquí. Estoy muy contento porque es un evento sumamente importante para México, para España, y sobre todo el que se lleve a cabo en este espacio, en este lugar tan emblemático, tan importante, que nos une justamente a los dos países y a 2 continentes. Así es que gracias, Enrique, por tu anfitrionía y siempre por tu gran capacidad de convocatoria para celebrar múltiples eventos de gran impacto social y cultural e histórico entre nuestros países. Jorge Volpi, muchas gracias también por estar siempre presente, atento y buscando justamente traer presente la historia, las investigaciones y sobre todo a gente tan relevante como la historiadora que nos hace el favor de acompañarnos este día, pero pues lo hemos visto a través de la vigorosa presencia que tiene la Universidad Nacional Autónoma de México aquí.
y tener un amigo al frente de ella como es el doctor Enrique Grau. Gracias, Jorge. Y bueno, nos da mucho gusto realmente la presencia de mi amiga Lorena Larios. Lorena, qué bueno que está siempre aquí con nosotros, es una muy buena aliada, compañera, amiga, y en un sector sumamente importante como es la CEGIP. Así es que es fundamental la presencia de México en esta importantísima institución. Y a mi amigo también, Juan López Dóriga, embajador de España en México, que hizo una gran labor, siempre muy dedicada y puesta pues para buscar siempre acercarnos más a estos dos grandes pueblos, en una época además muy difícil donde tuvimos la pandemia, pero que siempre tuvimos a un muy buen aliado. Muchas gracias, Juan. Y bueno, a todas y a todos ustedes, miembros de la Embajada, Jorge Abascal del Instituto Cultural, que ciertamente, como bien lo refieren, tiene poco tiempo aquí, pero ha sido muy intensa su actividad, ha dado mucho enriquecimiento a un sector que es fundamental en la unión de dos países, como es la cultura. Y qué buena idea, a mí me gusta mucho el enfoque que se le está dando a este encuentro de 3 días, porque es diferente, es distinto, es ver desde aquí lo que se ha hecho con México y cómo México ha estado, como decía Jorge, reemprendiendo, relanzando, reconquistando justamente, o cómo logró atrapar justamente en la imaginación, en el arte, en la cultura, a este gran pueblo. Creo que lo que aquí vamos a conocer, a ver, los puntos de vista, pues van a venir a enriquecer mucho realmente la potencia que tiene esta gran relación, que traducida y vista de más de 500 años ahorita, pues es impresionante ver por todos los caminos que hemos caminado juntos, pero también con puntos de vista distintos, diferentes, pero que han venido a darle una gran pluralidad y vigor a nuestra relación. Ver hoy en día hacia atrás y ver el presente hacia el futuro, pues es impresionante admirar lo que se ha logrado en el comercio, en la inversión, en el turismo, en la gran presencia que tiene España en México y también en la enorme presencia que ahorita México está teniendo en España. Entonces, después de haber pasado este periodo tan difícil de la humanidad como fue el COVID, pues ha habido una reactivación muy importante en la relación, un real relanzamiento en ver la cantidad de vuelos diarios que tenemos y sobre todo del interés justamente en estar a través del arte, de la cultura, de la investigación, de la historia, estar manteniendo viva y presente este gran cariño y amor que existe entre los pueblos. Nos sentimos en casa y el español se siente en casa en México. Hay una gran hermandad y por eso pues celebramos este encuentro, este evento y el que se esté dando tanto realce en esta semana además, que es una semana fundamental en México, la celebración de la independencia, el que tengamos pues este espacio de todas y de todos los aquí presentes y los que no están aquí presentes. Enhorabuena, felicidades, que viva México y que viva España. Bueno, pues iniciamos entonces con la primera mesa de esta jornada y me permito presentar al primero de nuestros ponentes, José María Sanz Hermida, Universidad de Salamanca. El doctor Sanz Hermida es investigador y académico de la Universidad de Salamanca,
Se desempeña como responsable de la Unidad de Digitalización y Preservación Digital de la Biblioteca General Histórica de dicha institución. Además, en ella, es director del Seminario de Digitalización del Máster en Sistemas de Información Digital. Es doctor en Historia por la Universidad de Salamanca, con la tesis Estudio de la topografía de la Villa de Madrid por don Pedro Teixeira Amberes, 1656, Nuevas perspectivas en el análisis cartográfico. Es miembro numerario del Instituto de Estudios Madrileños. Se ha enfocado en los estudios de historia de la cartografía y la historia de la ciencia desde hace 34 años. Es coautor de varias obras, además de un buen número de monografías y artículos. Entre las obras coordinadas destaca el libro Cartografía de México, entre las obras de autoría, Cartografía de México en la Biblioteca Histórica de la Universidad de Salamanca. Libros como autor, La cartografía en la época de Colón, La circulación de las corrientes geográficas entre europeos en la Universidad de Salamanca, Una descripción humanista inédita de Alcalá de Henares en el siglo XVI y otras. Bueno, le doy la palabra, muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Agradecemos la presencia en la inauguración de estas sesiones del señor embajador de México, del director general de Casa América, del director de la UNAM España, de la directora del Instituto de Investigaciones Mexicanas, a ti, querido Izaskun, y distinguido público en general. Hemos realizado, que acaba de publicarse y van a tener la oportunidad de verlo porque está expuesto a la entrada, el libro sobre la cartografía histórica que conserva la Universidad de Salamanca, la Biblioteca General Histórica. Pero al margen de esto, en esta sesión lo que queremos hablar es la impronta que han tenido las imágenes de México y la transmisión y recepción para el momento en el que se produjeron. Bien, tras el cuarto viaje de Colón y por orden de la Junta de Pilotos reunida en Burgos, se expide un documento en el que se comisionó a Vicente Yáñez Pinzón y a Solís a buscar un paso hacia la especiería, trabajo en el que había fracasado Colón en su viaje. Llevaban a Pedro de Ledesma como piloto. Este viaje, que dura 8 meses, se inicia en la fachada con el costeo de la fachada sureste de Yucatán hasta alcanzar las costas del Golfo en los 23 grados 30 minutos, que es exactamente la ubicación del trópico de Cáncer. Tras este viaje regresan a España y no habían encontrado el paso que buscaban, por lo cual tuvieron problemas con la Junta de Pilotos, que creyeron que les ocultaban información. Lo que es cierto es que unos años después, en 1511, Antonio de Nebrija, como editor, publica una obra de Pedro Mártir de Anglería, en realidad son las obras de Pedro Mártir de Anglería, que llevaban incluidas la Legatio Babilónica y también las décadas del océano. Y junto a ellas aparece esta primera representación de las costas. Por una parte es el Caribe, con las islas mayores, las Antillas Mayores del Caribe, algo del Golfo de México e incluso la península del Yucatán. ¿De dónde sale esta representación? Pues obviamente el viaje que habían hecho Pinzón y Solís tuvo mucho que ver, pero también Mártir de Anglería en sus décadas, Mártir de Anglería, que por cierto se enfadó muchísimo porque Nebrija publicó sin su permiso esta obra, pues una carta que va impresa justo al verso de esta carta de navegar, que como ven ustedes no tiene ninguna referencia geográfica, y que se inicia en la parte derecha superior con la representación de lo que serían las columnas de Hércules, los dos promontorios, uno la punta de Tarifa y otro la punta del norte de África, y aparece entre medias el topónimo del estrecho. Es imposible que con esta carta nadie que quisiera navegar pudiera tener ninguna razón de la distancia que tenía que recorrer ni de los rumbos, pero lo que sí es cierto es que en esta primera representación
que indiscutiblemente fascinó al que lo tuviera. Mártir de Anglería se explaya diciendo en sus décadas que para realizarla utilizó las cartas fundamentalmente de Juan de la Cosa y también de un piloto que se llamaba Andrés de Morales. Andrés de Morales, por orden del gobernador de la isla de Cuba, hace una cartografía de la isla de Cuba y de algo que se encontraba al norte. Y Pedro de Anglería dice a este respecto que tuvieron delante las cartas de Andrés de Morales, que le enseñó también una carta de la Española, quien visitándole en su casa del pueblo de Madrid junto con González de Oviedo le habló de las corrientes del Golfo. En la carta que se imprime al verso de este mapa le decía a Cisneros: Cuba es una isla enorme. Por el norte encontraron tierras asombrosas y lugares asombrosos cuyos restos puede ver en el dibujo. Y esto aparece en el texto de la primera década. En la Universidad de Salamanca teníamos 2 ejemplares de esta obra, este que ven ustedes y este otro. El problema que ha tenido esta carta, y primero, es que muchas instituciones que poseían la obra original de Mártir de Anglería robaron las cartas, con lo cual, bueno, pues hoy día son muy escasas. Y la segunda cuestión es que muchas veces para encuadernar la obra junto con otras que normalmente aparecían en estos volúmenes se recortaba la carta y no siempre estaba presente toda la representación que se pretendía ofrecer al público. Y pasamos a esta maravilla que ven ustedes, que surge 13 años después. En 1524 se edita la segunda carta de relación que envía Hernán Cortés al emperador Carlos I. Era emperador desde 1520, aunque no lo será de facto, no será coronado hasta 1530. Y fíjense ustedes que hay 3 niveles de representación. Hay un plano, el plano de Temitistán, Tenochtitlán. Hay una representación de tipo carta marina del Golfo de México y luego hay otra tercera representación que es el estandarte imperial que lleva anejo un texto. Las 3 son fundamentales e igual de importantes por sí mismas. Quien conozca esta parte geográfica del Golfo de México y la ubicación de lo que hoy en día es Ciudad de México, se darán cuenta que no está bien orientada. De hecho, Yucatán aquí parece que está orientada hacia el suroeste, cuando en realidad debería estar orientada justamente al revés. Habría que girar toda la representación. Tampoco se dan nociones de la distancia que hay desde la costa del Golfo hasta la ciudad de Temitistán. Cortés llega a las costas mexicanas, exactamente a lo que sería posteriormente San Juan de Ulúa, el 21 de abril de 1519, aunque tarda un día en desembarcar, llega con 11 naves, y de ahí inicia su periplo por tierras mexicanas. La fecha de edición que figura en el colofón de esta obra es de 8 de noviembre de 1522. Pero la carta lleva la firma de Cortés el 30 de octubre de 1520 en Segura de la Frontera, la antigua ciudad de Tepeaca, fundada por Cortés a su llegada al señorío de Tepeyacac el 4 de junio de 1520. Cortés, tal como relata al comienzo de su tercera carta, la envía a Sevilla junto con la figura de la ciudad de Temitistán el 5 de marzo de 1521, pero no llega a la capital de Guadalquivir hasta el otoño. Este plano aparece por primera vez en la edición alemana que se hace en Nuremberg, traducida al latín porque la primera edición sin esta doble representación se había hecho en Sevilla, y esta se edita el 1 de marzo de 1524 por Federico Peipius. Bien, el impacto que tuvo fue absoluto. Y los primeros maravillados por esta representación fueron, lógicamente, los venecianos, porque, asombrados, veían que existía otra ciudad como Venecia al otro lado del océano. Con lo cual se dedicaron a hacer inmediatamente, fíjense que esta edición es de abril de 1524, en agosto de ese mismo año aparece la traducción al italiano impresa en Venecia y con una segunda carta
copiada de esta. Esta no está iluminada, no tiene, digamos, tanto impacto como la anterior, en la cual tuvieron que grabar de nuevo sobre una plancha de madera, de madera de boj, porque de aquella todavía la calcografía no estaba plenamente desarrollada y era muy cara, la misma imagen que se había transmitido en la edición de Nuremberg. ¿Qué es lo que cambia? Pues miren ustedes, nosotros que hemos estado explorando minuciosamente la carta hemos visto que, por supuesto, al margen de todo lo que había en latín se había traducido al italiano. Bueno, las formas de representación son mejores en general y luego hay algunas otras diferencias. Las variaciones, pues mire, siguen manteniendo el estandarte imperial, pero si se fijan ustedes, desaparece una leyenda. Vamos a ver si volvemos hacia atrás. Perdón. La leyenda que se encuentra entre el estandarte y la representación del Golfo de México. En esta leyenda, en la segunda carta de relación, Cortés escribe a Carlos I de España y V ya emperador de la Alemania: porque he deseado que vuestra Alteza supiese las cosas de esta tierra, que son tantas y tales, que como ya en la otra relación escribí, se puede intitular de nuevo emperador de ella, y con título no menos mérito que el de Alemania, que por la gracia de Dios vuestra sacra majestad posee. La traducción de esas 4 estrofas que aparecen al lado izquierdo de la representación de Temitistán, dice: en tiempos pasados destacó con gloria inmensa el orbe sometido al poder de César. Le supera ahora aquel cuyo orbe occidental y nuevo se extiende bajo sus auspicios. Todo está dedicado a elogiar la figura de Carlos. Ya les dije que Carlos accede al imperio tras la muerte de su abuelo Maximiliano en 1520, pero hasta 1530 no se corona. Como tal, en este tiempo Cortés fue uno de los grandes precursores de la imagen de Carlos como emperador y utiliza unas imágenes cartográficas para ello. Hemos visto que los venecianos copian la imagen, pero y sobre la imagen de Temitistán, procedente del plano original de Cortés, se han elaborado muchísimos estudios y no vamos a entrar en ello porque ya está perfectamente investigado prácticamente todo lo que se debe decir. La impronta hizo que rápidamente se reprodujese esta imagen por doquier. Vean ustedes a la izquierda la representación de la misma ciudad que aparece en un islario editado en 1528 por Benedetto Bordone, otro libro que tuvo muchísimo impacto porque recogía la representación de todas las islas conocidas en aquel momento en el mundo. Y hay un espacio dedicado a la segunda carta de relación de Cortés y, por supuesto, la imagen que se acompaña a la misma. Unos años después, Giambattista Ramusio edita en 3 libros una gran obra sobre toda la geografía y los descubrimientos que se habían producido en el mundo. Y en ella incluye esta representación de la ciudad de Temitistán, ya perfectamente separado, digamos con un mayor sentido geográfico, lo que sería la laguna de agua dulce que ven ustedes en la parte superior de la laguna de agua salada, que aparece en la parte inferior, que aloja en su interior y en el centro la representación de lo que era México, Temitistán. Aunque Cortés había llamado Temitistán a la ciudad y México consideraba que era la provincia donde se encontraba. Y fíjense ustedes lo que aparece al norte, que es donde aparece bajo la leyenda austro, la representación de los volcanes que geográficamente se encontraban allí. Más tarde todavía otro cartógrafo edita un islario, este se llama Tommaso Porcacci, en el que nuevamente aparece la ciudad de Temitistán, la representación de la Gran Laguna de México. 1572, una de las obras que han sido señeras en la historia de
de la representación planimétrica y cartográfica, como es el de las Civitatis Orbis Terrarum, una obra que surge de la mano de un clérigo, Jorge Braun, y de un grabador, Hohenberg. En el primer volumen aparece esta nueva representación de la ciudad de Temitistán, México, cogida directamente o copiada directamente de la imagen de Benedetto Bordone. 1578, aunque debía haberse editado en 1573, otro cartógrafo de las Provincias Unidas edita en Amberes esta pequeña vista que acompañaba a una gran representación de América, que es México, Hispania y Nova Metrópolis. Otra vez una representación en la cual se ha cambiado la orientación. Vean ustedes aquellos volcanes que veíamos en la obra de Ramucho, que ahora aparecen hacia el oeste cuando en realidad se encontraban al norte. Y Mateus Merian edita esta Descriptio Urbis Mexico Nova Hispania en 1634, en una obra editada en las Provincias Unidas del Norte, en Holanda. Guillielmus Blaeu, en 1640, edita en un gran planisferio una representación universal de toda la tierra conocida, que estaba orlada de pequeñas viñetas, otra vez la imagen de México. Entonces, esta representación de Temitistán, que se inició en 1524 con la edición de la segunda carta de relación, se sigue produciendo en la cartografía hasta ya bien avanzado el siglo XVIII. Hablábamos de la representación y de la impronta que tenían las imágenes, no solamente cartográficas, sino las que acompañaban a la cartografía en determinadas obras. Miren ustedes, esta es una representación, vamos a decir que pseudotopográfica, de la ciudad de Los Ángeles, de Puebla de Los Ángeles, que aparece dentro del escudo. Esta ciudad, que fue fundada por Fray Toribio de Benavente el 16 de abril de 1531, en el margen oriental del río San Francisco, va a ser la segunda población más importante del virreinato. Adquirió el título de Ciudad de Los Ángeles el 30 de marzo de 1532 en una cédula firmada en nombre de Carlos y su madre, Juana, porque Juana era la propietaria reina propietaria de Castilla hasta su fallecimiento en 1555, y en nombre de su hijo lo firma su mujer, la emperatriz. En 1538, por una real provisión de Carlos y su madre, nuevamente la reina Juana de Castilla, recibe el escudo de armas que incluía esta representación de la ciudad con las 5 torres de oro, atravesada por el río San Francisco y coronada. Y fíjense ustedes lo que sostienen los ángeles en la mano. La K, emblema de Carolus, y en la otra mano el quinto de Carlos V. Junto a una representación cartográfica o topográfica se encuentra siempre la representación del monarca, que se quiere poner de manifiesto en esta serie de mapas. Hablábamos de la segunda parte de la obra de Cortés, que es la representación del Golfo. Aquí ya está dado la vuelta y orientado de forma correctamente. Fíjense ustedes la forma que tiene en comparación, porque esto era una carta náutica. Las cartas náuticas se caracterizan porque el tipo de representación no lleva se traza sobre un sistema de paralelos y meridianos que se cruzan ortogonalmente. Es lo que se denomina cartas planas, como la que tienen ustedes a la derecha, que es una representación moderna del Golfo de México. Obsérvese que tampoco es mucha la distorsión que existe de una cosa que se produce ya con medios actuales y utilizando imágenes satélite con respecto a lo que se hizo en 1524. Si alguien fuese al Golfo de México en aquel momento con la representación de Cortés, que sí que llevaba, si ustedes lo recuerdan, una pequeña escala, realmente le resultaría difícil navegar por ella, porque deduciendo
en la escala presente en la obra de Cortés qué tamaño tenía el Golfo de México, resulta que salía una proporción de 1 a 4.628.125, con la escala que aparece, o sea, convirtiendo la escala gráfica en unidades actuales. Hay otra forma de calcular las escalas en cartografía, que es midiendo 2 puntos, la distancia entre 2 puntos, y comparándola con un mapa actual. Esto lo hemos hecho con la carta actual del Golfo de México, y la escala que resulta sería de 16.470.500. Quiere decir que la representación de Cortés es 4 veces más pequeña de lo que realmente medía el Golfo de México. La cartografía es una ciencia que representa el espacio, pero también puede ser, y se ha utilizado muchas veces, como una distorsión de ese mismo espacio. Piensen ustedes que la transformación que se hace de un espacio tridimensional en un espacio bidimensional ya lleva una pérdida aneja, pero al margen de eso también se puede manipular. Y esto es lo que pasa. Alguien que en ese momento quisiera recorrer con las medidas que aparecen en la carta ese Golfo de México, se encontraría con que la distancia a recorrer es muchísimo más grande que la que se deduce de la medida en la carta. Y eso tiene sus implicaciones, lógicamente, aparte de que ahí no se señalan las corrientes del Golfo, que fueron muy importantes y que obligaron a otras expediciones a desviarse queriendo ir de un punto a otro. Y creo que históricamente la distorsión más importante producida por esto es la que le ocurrió a Magallanes cuando llegó al estrecho. Una vez superado el estrecho de Magallanes y ya antes de variar el rumbo para dirigirse a las Molucas, Magallanes no se abasteció porque la carta con la que se manejaba preveía que la distancia que tenía que recorrer era mucho más corta de lo que fue. Y eso supuso que en algún momento peligró seriamente la expedición, porque se podían haber muerto de hambre. En esta carta hay una representación del Yucatán como isla. Es uno de los aspectos que apareció durante mucho tiempo en el imaginario de las representaciones del Golfo de México. El concepto de isla de Yucatán proviene de lo que había investigado en sus diversos viajes un piloto llamado Antonio de Alaminos, que había viajado con Colón, que luego viajó con Ponce de León y formó parte de las sucesivas expediciones que se llevaron a cabo hasta que, incluida la de Cortés. Antonio de Alaminos creía que el paso hacia el Océano Pacífico se encontraba justamente en esa zona y siempre pensó que Yucatán era una isla. Vean ustedes las 2 representaciones que hay de Yucatán procedentes de la carta que se imprimió en Nuremberg en 1524 y la que se imprime también en 1524 en agosto en Venecia. Fíjense ustedes la diferencia en cuanto a la concepción de la isla, los espacios más o menos abiertos, y también que mientras la rotulación en la obra de Cortés es con caracteres góticos, en la obra de Venecia se utiliza ya la imprenta, son caracteres, letra redonda. Esto es lo que se transmite en una carta impresa. Pero ¿qué ocurría con las informaciones que llegaban a Sevilla, la casa de la contratación procedente de los viajes de los diferentes pilotos? En teoría era una información secreta y que solo servía para realizar un documento que se denominó Padrón Real. El Padrón Real se utilizaba para que todos los pilotos que hacían expediciones a cualquiera de las posesiones que tenía la Corona de Castilla tuviesen una copia y sobre esa navegasen y la modificasen con los nuevos descubrimientos. Esta representación que ven ustedes procede de una carta manuscrita que se realizó en 1519, que la hicieron sobre todo un cartógrafo portugués llamado Jorge Reinel, ayudado por su padre Pedro Reinel. No sabemos muy bien con qué información, pero fue el portulano que le sirvió a Magallanes
para convencer a Carlos I que se podía llegar hacia la especiería, hacia las Molucas, navegando hacia el oriente. Miren la representación del Yucatán, que sí es cierto que aparece abierta todavía por un... Vamos a ver si... Ahí. No lo van a ver. No se ve bien. Bueno, espero que vean cuál es, que está todavía abierta, pero ya prácticamente unida al continente. Se pierde, sí, sí. Bueno, pues creo que lo perciben perfectamente. Un planiferio anónimo, que también formó parte de las cartas que tenía la Casa de la Contratación, el planiferio de Pésaro, incluía ya una representación del Yucatán, si ustedes lo ven, perfectamente unida a tierra, aunque no aparece el resto de la costa del Golfo de México. Esta carta se piensa que se hizo en torno a 1518. Y miren ustedes, de un viaje que promovió también el gobernador de Jamaica, con destino a reconocer la parte que faltaba por, digamos que descubrir, por explorar del Golfo de México, desde el río Pánuco hasta lo que sería la península de la Florida, en la cual llevaba como piloto a Alonso Álvarez de Pineda, en la expedición que promovió Francisco de Garay. Esta expedición salió en 1519 y termina en 1520. Esta carta se envía a Sevilla, sigue siendo una carta manuscrita, pero ya el Yucatán aparece prácticamente unido a tierra, perfectamente cartografiado. Incluso si ven ustedes en la parte de la costa este, ahí hay una indecisión que al final fue corregido, redondeando más la forma que podría tener la península. Ya en 1526 la península del Yucatán aparece en la cartografía manuscrita, porque toda esta en principio no se transmite para que pase a la imprenta, formaba parte de la política de sigilo que tenía la corona de Castilla. Una representación perfecta de la península del Yucatán, perfecta en el sentido que aparece como península y no como isla. En 1545 Pedro de Medina, piloto de la Casa de la Contratación, escribe una obra que tuvo mucha trascendencia, que es el libro del arte de navegar, y fíjense ustedes que ya hay una representación bastante perfecta también del Golfo de México, con la península del Yucatán y todas las costas que a partir de la Florida suben por el norte de la costa americana. Pero Pedro de Medina tenía acceso a la documentación que había en la Casa de la Contratación. En cambio, Giacomo Gastaldi, un famoso y acreditado cartógrafo italiano, no tenía esta información y, sin embargo, la representación que aparece en esta obra sobre la parte de América Central y parte conocida de América del Norte, incluidas las penínsulas de Yucatán, la Florida y California, es bastante perfecta. ¿De dónde pudo obtener esta información Gastaldi en 1546? Pues se sabe que ya desde los tiempos del piloto mayor de la Casa de la Contratación, que fue Américo Vespucho por nombramiento del entonces regente de Castilla, Fernando II de Aragón, se dedicó a comerciar con la información secreta que le llegaba a la Casa de la Contratación. Y es así como probablemente todos estos mapas salieron y fueron utilizados posteriormente en ediciones para asombro del mundo. Esta edición de la obra de Giacomo Gastaldi, de 1546, se edita en la obra de Ruccelli, que es una geografía de Ptolomeo con los mapas ya modernos.
En la Universidad de Salamanca y dentro de un manuscrito guardamos esta minúscula representación de un planisferio en una proyección cordiforme, en la cual, fíjense, el círculo, el diámetro del círculo son 9 centímetros. Pero vean ustedes que está perfectamente representado lo que serían las costas mexicanas, con el Golfo y la península de Florida, incluida la península de California. Esta obra se imprime en 1589 y hoy es bastante rara, y en la Universidad de Salamanca afortunadamente contamos con este ejemplar. La cartografía que trasciende, que se imprime, a partir de cierto momento tiene una importancia fundamental, decir a quién pertenecían los territorios, y esto se hacía a través de los símbolos. Y aquí vean ustedes que en la parte superior izquierda se encuentra el escudo correspondiente al rey de España en 1594, que era Felipe II, rey de España, y por supuesto no era emperador, porque no consiguió al final el emperador Carlos, hacer que su hijo llegase al imperio. Lo curioso de esta carta, que tiene una buena representación del Golfo, mejor representación porque está centrada al fin de cuentas en las Antillas Mayores y en lo que sería el Mar Caribe, es que se imprime en los Países Bajos, en las Provincias Unidas del Norte, dentro de una obra que edita Teodoro de Bry. Teodoro de Bry fue un gran editor, un fantástico grabador, pero fue una de las personas que mayor contribuyó a través de sus imágenes a la creación y a la propagación de la leyenda negra sobre España. A pesar de todo, no deja de incluir la representación de la insignia real en esta obra. Bien, dentro del imaginario siempre estuvo oscilando la representación del Yucatán entre una península o una isla. La primera obra que se edita, en la cual se dedica todos los mapas impresos a las representaciones americanas, es la Augmentazione Tolemaica de Cornelius Whitfleet, cuya primera edición se vio en 1597. Fíjense, aquí bajo el nombre de Yucatán a Regio e Fondura, la representación de una parte del Golfo de México y del Caribe por otra, con una buena representación de Yucatán como península. Sin embargo, en el texto, curiosamente, Whitfleet dice que Yucatán es una isla y es una costa. Algo que no tiene sentido viendo el mapa que incorpora. 1533 se edita en la Casa Blaeu, en Ámsterdam, este globo de 84 centímetros, que fue el globo más grande que se editó en su momento y durante el espacio de 70 años, en el cual la Casa Blaeu, a través de sus productos cartográficos, y en este caso los globos, tiene la hegemonía de la representación cartográfica. Fíjense ustedes, California como isla. Otro de los aspectos que excitaron el imaginario durante mucho tiempo. La imagen realmente en 1539, en 1540, ya se sabía por la expedición de Francisco de Ulloa que California no era una isla, sino que era una península, pero a pesar de todo hubo representaciones de California como isla hasta el siglo XVIII. Una obra fundamental que se edita en 1601 es la Historia General de los Hechos de los Castellanos en las Islas y Tierra Firme del Mar Océano, que edita Antonio de Herrera y Tordesillas. Antonio de Herrera hereda el cargo de cronista mayor, primero de las Indias y luego de Castilla en 1596, el primero en 1598, de su antecesor en la misma. Y fíjense ustedes, en la década tercera,
que está dedicada fundamentalmente a los viajes, exploraciones, descubrimientos para el mundo occidental, porque todo esto siempre es para el mundo occidental. En México se conocía perfectamente estas culturas, igual que cuando Magallanes llega a las Molucas, que él denominó inicialmente como a Filipinas antes, que él denominó Islas de San Lázaro, y luego a las Molucas. Todo ese territorio ya era conocido por los habitantes de China y por los habitantes de Japón, no por el mundo occidental. Pues este volumen se dedica fundamentalmente a las exploraciones de Hernán Cortés y de Magallanes. Y ahí toda esa representación planimétrica y cartográfica que orla el título. Fíjense que las 3 representaciones correspondientes a México son también representaciones de Temitistán, con la imagen de Cortés en la parte superior, en el grabado que aparece por debajo, y el que aparece el último por la izquierda en la parte de abajo también. Y observen también lo que aparece en el escudo central. La imagen de la derecha, que está tomada de la primera edición de 1601, es la representación de 1601 Felipe III. ¿Pero qué escudo tiene Felipe III? Están los cuartos de Castilla y de León. Esa es la insignia no de Felipe III, sino de Fernando III, el apodado el Santo. Y estamos hablando del siglo XII. Fernando III aúna los reinos de Castilla junto con los de León por herencia de su madre Berenguela y de su padre Alfonso IX, que fue, Alfonso IX, aparte de que nosotros en Salamanca lo conocemos bien porque fue el fundador, por decirlo de alguna forma, del estudio salmantino, aunque en 1218, aunque realmente de facto hasta que no recibe la bula papal en 1257, no tiene la capacidad de enseñar por todo el mundo. Y también Fernando III tiene una herencia borgoñona del conde de Borgoña, que era su antecesor. Aquí Herrera añade a la insignia, o sea, el reino de Castilla, porque todas estas conquistas, como les dije antes, las había hecho Castilla, y era una cosa que se quería comunicar a todas las personas que viesen una obra o un mapa relacionado con las nuevas imágenes americanas. Y lo único que en este caso está orlado por la Orden del Toisón de Oro, una orden que se crea en 1429 y de la que Carlos fue el heredero y fue, al fin de cuentas, el mayor responsable de la misma. En la edición que aparece a la derecha, que es una de las múltiples que se hicieron posteriormente a la obra editada de Herrera, en este caso en Madrid, la de Rodríguez Franco en 1726, el escudo, lo único que se ha modificado es el pequeño escusón que aparece en el centro con las armas, con las flores de lis. Se hace en época de Felipe V y había cambiado la dinastía. Ya no era la dinastía austríaca, sino que era la dinastía borbónica la que aparece ahí. Pero fíjense ustedes, en esa imagen iluminada del escudo está tomada de otra portada en la cual la única parte iluminada era el escudo. El resto aparecía en blanco sobre negro como correspondían a las imágenes impresas. Era tal la importancia que tenía el escudo en esta portada que es lo único que se preocupó el editor, en este caso, de que se iluminase. Les decía que la obra de Antonio de Herrera, que era sucesor de Juan López de Velasco, incluía 14 representaciones de las tierras conquistadas, las tierras descubiertas para Castilla en América. Y este es la descripción de la audiencia de Nueva España, en la cual hay una representación del Golfo. En 1628, Felipe IV encarga a un dibujante que se llamaba Juan de Licalde que realizase un dibujo de un león con las armas, con sus armas. ¿Por qué un león? Porque el león, desde la época de Felipe II, y en concreto a partir de una obra que había hecho Pompeyo Leoni, se le representaba junto a la imagen del felino como representación de la monarquía austríaca.
fíjense que dentro del escudo de Felipe IV que sostiene el león entre sus garras, aparece la representación de Portugal. Estamos hablando de 1624. En 1639 se edita esta otra obra en la imprenta plantiniana de Baltasar Moretus, en la cual se representa a la imagen del monarca, en este caso Felipe II, estamos hablando de 1639, y es la imagen de Felipe II venciendo al dragón de Portugal sobre una representación redonda, la representación del rey planeta que lleva un pequeño círculo con las esquinas de Portugal. ¿Por qué en este momento Portugal está a punto de independizarse? Se independiza ellos, aunque luego realmente hasta que España digamos que reconoce esta independencia pasan unos años, el 1 de diciembre de 1640. En esta obra se reconocía los derechos hereditarios que tenía Felipe II sobre la corona de Portugal y también sobre los territorios portugueses, es decir, las tierras del Algarve, la India y también Brasil. Esta imagen la utiliza, se edita en este momento porque a Felipe IV lógicamente le interesaba. Y fíjense ustedes, en 1640, el año en el que se independiza Portugal, un cartógrafo que ya hemos visto que había editado un globo, que es William Jans Blaeu, edita este mapa de la Nueva España y la Nueva Galicia, incluyendo sobre el escudo de armas de Felipe IV la representación del león. La impronta de esa edición de 1639 es increíble sobre todas las obras cartográficas que se producen después. Aquí están perfectamente diferenciadas las dos grandes estructuras en las que se había dividido en ese momento al territorio mexicano, vistas desde la vertiente pacífica. Una era la Nueva Galicia, a la parte noroeste, y la Nueva Hispania debajo, en la cual no se ve la representación del Golfo, que quedaría todavía más hacia el este. Johannes Jansonius, unos años más tarde, en 1544, copia esta imagen otra vez, y si ustedes se dan cuenta, perdón, a ver si vamos a ver, modifica hasta cierto punto el aparato decorativo del plagio que había realizado sobre un cartógrafo con el que competía seriamente por ocupar el mercado. Y les dejo en esta parte de las representaciones con el doctor Marcello Ibarriada. Muchas gracias. Muchas gracias por este excelente seguimiento de las representaciones del territorio mexicano, doctor. Y para continuar con el tema, presento ahora al doctor José Luis Marcello Barriada. Él es doctor por la Universidad de Salamanca con la tesis Las cuencas alta y media del río Órbigo, comunidades de regantes y usos del agua. Ha sido director del Colegio Mayor Hispanoamericano Hernán Cortés, es miembro de la Junta de Personal Docente e investigador y presidente de la Asociación Montaña de Babia y Luna, y ha merecido diversos reconocimientos, entre ellos la Cruz del Mérito Aeronáutico con distintivo blanco. Ha presentado numerosas ponencias y conferencias y es actualmente profesor en Ingeniería Topográfica, profesor de Cartografía y profesor de Cartografía Histórica en la Universidad de Salamanca. Muchas gracias. Le doy la palabra. Muy buenos días. Sé que voy a ser breve, precisamente porque ya llevamos tiempo en este acto. Permítanme entonces, en primer lugar, dar las gracias a la Casa de América y dar las gracias a la Universidad Autónoma de México y a la Universidad de Salamanca por el acto que se está celebrando. Lo mismo que mi saludo para la doctora Álvarez Cuartero, a la doctora Olarte, a doña Elisa Pickman y al director Volpi, embajador también Dóriga, por su presencia en este acto. Para mí es algo extraordinario,
principalmente por haber estudiado en Salamanca, haber estudiado en el Hernán Cortés y entre mis compañeros tener a un gran diplomático, Alberto Navarro, de compañero de curso. Por lo tanto, hay también una vinculación con la carrera diplomática y con México y con Hispanoamérica desde que estudiamos, que es algo que nos enseñaron en Salamanca y sobre todo dentro de la Facultad de Geografía e Historia, en la sección de América y en la sección que creó don Manuel Fernández Álvarez y sus seguidores, los americanistas, entre los cuales se encuentra nuestra compañera, la doctora Álvarez Cuartero. Miren, esto no es más que un buen encuentro, un encuentro de México-España, España y México, y a través, en nuestro caso, de una obra. Recuerden todos ustedes a Mercedes Milá y el enfrentamiento que tuvo ahí con el señor Paco Umbral. He venido a hablar de mi libro. Bueno, pues miren ustedes, la Universidad de Salamanca ha sacado esta carpeta cartográfica fabulosa, muy bien realizada. Yo tengo que alabar lo que tiene en mi casa. Este magnífico mapa que luego les explicaré, que es el mapa de Arregui, de Lázaro de Arregui, una pieza única, un manuscrito que tenemos en Salamanca. A la vez, fíjense ustedes esta joya bien reproducida, yo creo que de las que mejor se ha realizado sobre México, de Tenochtitlán, y sobre todo la obra realizada en Nuremberg, o sea que una pieza muy bien hecha. Ni que decir tiene la obra de Blaeu, toda la obra dedicada a México, que ha explicado antes el doctor Sanz Hermida, otra obra de gran valor. Y para concluir, dentro de la carpeta está el ejemplar, con buena letra, bien realizado, bien escrito. ¿Y qué le voy a decir? Yo no tengo abuela. Por lo tanto, aquí, vamos, uno saca lo mejor que tiene y lo que ha aprendido para poder enseñarlo. Miren, para nosotros, antes se había hablado de la Universidad de Salamanca y la Universidad Nacional Autónoma de México. Es interesante cuando se ve el escudo de la Universidad de Salamanca, pero muy interesante es cuando se ve el escudo de México, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es el escudo más geográfico que existe. Es decir, desde el Río Grande y Río Bravo hasta el Cabo de Hornos. Toda la representación de América aparece en ese escudo y sobre todo con esa gran leyenda: por mi raza hablará el espíritu. Mientras que en Salamanca utilizamos Salmántica docet omnia scientiarum. Creo que la unión de esos dos lemas, el lema salmantino y el lema mexicano, conforman, pues en fin, una leyenda extraordinaria que puede actualizarse hoy con esos principios que tiene la Universidad Autónoma de México, heredados desde su fundador, que es la tolerancia, el conocimiento, comprender, esos detalles que ya en Salamanca tuvieron su génesis con Francisco de Vitoria. Hablar de la Universidad Autónoma Nacional de México para mí es algo muy importante. Cuando era estudiante, allá en los años 70, tuve el honor de asistir al doctorado honoris causa de don Ignacio Chávez Sánchez. Era el 24º rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. El acto fue espléndido en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca. Tuve el honor también de asistir al doctorado honoris causa de don Guillermo Soberón Acevedo, ministro de Sanidad de México y el 27º rector de la universidad. También tuve la suerte de asistir al doctorado honoris causa de Carlos Fuentes,
la madrina de Carlos Fuentes era la doctora Barrio Nuevo, que también era la madrina de una gran figura como fue don José de Saramago, que le acompañó en ese día en el doctorado honoris causa a Carlos Fuentes. Por lo tanto, estamos muy unidos con la Universidad Nacional Autónoma de México. Piensen ustedes que aparte de esos datos geográficos, en el escudo nos encontramos el águila mexicana. Fíjense la relación del águila de México con el águila de Patmos o con el águila bicéfala de los Habsburgo. Pero también hay otro ave en el escudo de la Universidad Nacional Autónoma de México, que es el cóndor andino. Por lo tanto, ahí volvemos a ver esa doble cabeza. Muy interesante ver en su representación heráldica la presencia de volcanes y la presencia del ágave, la presencia de la vegetación en ese escudo. En el de Salamanca también está el río Tormes, representado por el puente, y también la vegetación por medio de la encina. Hay siempre en el lenguaje heráldico una simbiosis y una interrelación fabulosa. Pero a la hora de hablar de su universidad, a la hora de hablar de México, no podemos olvidar el Río Grande. Y el Río Grande está íntimamente unido a Salamanca, porque por su explorador Vázquez Coronado, con lo que conlleva un salmantino en el descubrimiento geográfico de ese río y su medallón en la Plaza Mayor de Salamanca. A veces la ignorancia es supina, y algunos pensaron que como había un Vázquez Coronado en la época de Franco, le quitaron la calle. Con lo cual un geógrafo tuvo que volver a reponer la calle, que era el profesor García Zarza, volvió a reponer la calle a Vázquez Coronado. Ni que decir tiene que esta gran figura de Vázquez Coronado estaba muy unido también a los linajes de la ciudad de Salamanca. Y permítame, creo que estaba también el hermano del embajador, a la familia Ordaz, hacerles un detalle, una precisión geográfica. Quirino Ordaz, el excelentísimo señor embajador de los Estados Unidos mexicanos ante el Reino de España, pues tiene un apellido muy interesante, netamente leonés, la noble tierra de Ordaz, la noble tierra de Ordaz, la comarca de Ordaz, con un pequeño torreón. Y en ese torreón debajo se unen dos ríos, el río Luna y el río Maña. Y a partir de ahí sale otro tercer río, el río Órbigo, que es el río que no nace en la montaña, sino por la unión de dos ríos. El apellido Ordaz, Ordax con X, u Ordaz, es un apellido netamente leonés y para nosotros es muy gratificante, igual que con el nombre Quirino. Y permítanme que pase ya al primer mapa, no sé si el anterior se puede modificar. Ya para ir, no, es el siguiente. Bueno, puedo en ese mismo, no se preocupen, que estamos en la geografía, acudimos a todo y atendemos a todo. Ah, ese, perfecto. Miren, ese mapa que están ustedes observando delante es el manuscrito 2566 de la Universidad de Salamanca. Es la descripción de la provincia de la Nueva Galicia. El autor de ese mapa es Domingo Lázaro de Arregui. Este señor nace en el Real de Minas de San Bartolomé, es sacerdote de Tapic, se dedica también a su buena hacienda y hace una descripción por encargo de Pedro de Otalora, es decir, el presidente de la Audiencia de Guadalajara. Es quien le encomienda realizar esa obra. Y Pedro de Otalora, un momento, también está vinculado a la Universidad de Salamanca. Ha sido colegial del arzobispo Fonseca. Pues muy bien, por Real Cédula de 1624 es necesario hacer en México la división del obispado de Guadalajara y, lógicamente, había que crear una nueva sede para
Nueva Galicia. Se hace esa obra fantástica, fíjense ustedes, estamos viendo la boca de entrada de California, estamos en la zona verde que hay a la izquierda, la zona del Cabo de San Lucas, fíjense a la derecha el litoral, luego a la aguada en verde están viendo la Sierra Madre Occidental, marcando y remarcando. Observen ustedes que hay la presencia de dos lagunas y del lago de Chapala, perfectamente. Arriba es la laguna de las Parras, abajo el lago o el Mare Chapalicum, el lago de Chapala, con todo lo que conlleva para la geografía. Y fíjense abajo 3 islitas verdes, las famosas 3 Marías. La primera isla es María Madre de Dios, la segunda María Magdalena y luego pasa a la tercera María de Cleofás. Hay un islote pequeñito a la derecha pequeñín que es San Juanito, el islote. Todo va con su toponimia, todo va bien rotulado, y esta es una pieza fabulosa de la Universidad de Salamanca. De tal forma que el autor, Lázaro de Arregui, va realizando todo esto con un astrolabio y recorriendo punto a punto, cerro a cerro, sacando las coordenadas para sacar esta pieza. En realidad son 2 mapas. Son 2 mapas muy parecidos, pero no son idénticos, los que se mantienen en la Universidad de Salamanca. Y al final tematiza los puntos con un pictograma sobre cada localidad, poniéndoles una letra. A unos les pone una N, ojo, esa es una iglesia para la Nueva España, y ojo, en otros V, es decir, que va a ser para Nueva Vizcaya. Fíjense ustedes ya la cartografía temática funcionando en estos manuscritos mexicanos. Bueno, vamos a pasar a otro porque, como ustedes saben, la Iglesia tiene un poder enorme, y la Iglesia en aquel momento pues también tenía sus divisiones administrativas en América, y no solo tenemos las relaciones de los documentos que hay en España en el Archivo de Indias, sino que también hay que ir al Archivo Secreto Vaticano por todo lo que conllevaba la política eclesiástica en el Nuevo Mundo. Cuando estamos hablando de la figura de San Francisco Javier y todo el mundo Navarra, y se les llena, en fin, el corazón de alegría, yo no, porque eso es Portugal. Francisco Javier fue gracias a los portugueses cuando viaja a la India, y es Portugal el que le promociona hasta Japón. Por lo tanto, a cada uno lo suyo. Hay que ser equitativos también y justos en la historia. Bueno, pues esta pieza que están ustedes viendo ahora mismo es el Obispado de Michoacán en los reinos de la Nueva España. Está construido por Marcos Lucio. Está grabado por una figura importantísima flamenca, Juan de Nort. Y está estampado en Madrid, aquí, por Diego Díaz de la Carrera. O sea, hay varios protagonistas en esta obra. Y todo esto se realiza para otra obra, para la de Gil González de Ávila. Y Gil González de Ávila, su gran obra se titula Teatro Eclesiástico de la Primitiva Iglesia de las Indias Occidentales. Teatro. Y teatro quiere decir, igual que en cartografía, teatro orbis terrarum, es ver en escena todas las ciudades del mundo, y en este caso el teatro es ver las divisiones eclesiásticas que había en la Nueva España, mejor dicho, en las Indias Occidentales, que es más. Mario Lucio era de Gante, era un flamenco, trabaja en el Consejo de Indias, pasa luego con destino a la Nueva España, y hace este mapa dedicado a Fray Marcos Ramírez de Prado. Ojo con el Fray Marcos, también estuvo en Salamanca. Allí estudió y se doctoró en teología. Entonces, fíjense otra vez la presencia de Salamanca en la cartografía eclesiástica mexicana, ver a esta figura nacido aquí,
al lado, y bautizado en la iglesia de la Chocolatería de San Ginés. O sea que estamos ante una obra también de impronta madrileña. Esa figura, hay un pequeño error, porque están ustedes viendo la leyenda arriba a la izquierda, y a la derecha nos encontramos con el escudo de armas. El escudo de armas de Fray Marcos Ramírez de Prado, hay un error, está grabado al revés. Por lo tanto, los cuarteles de la derecha son los de la izquierda y los de la izquierda los de la derecha. Es algo que, en fin, a veces los que analizamos estas piezas observamos, y por eso el título aquí es un poco geocrítico, o geocrítico en los aspectos de coordenadas, de posiciones, etcétera. Todo esto, nuestro artífice, este reverendo doctor salmantino, se lo encarga al chantre Andrés Ortega de Valdivia, para que haga toda esta descripción, y luego divide completamente el territorio para los que le corresponden a Nueva Galicia, y ahí pues localiza o pone muy bien el núcleo del punto de Navidad, el punto del Cabo de Corrientes, y esta zona pues está también vinculada al Galeón de Manila. Por lo tanto, aquí hay que hacer alusión, porque de esta zona, de ahí precisamente, del punto de la Navidad, de ese puerto bien artillado, con buen fondeadero, sale López de Legazpi y Fray Andrés de Urdaneta. Ya para terminar, pues diremos que utiliza también una serie de pictogramas para, no es muy visible desde ahí, desde la distancia, pero con el mapa adelante se pueden observar muy bien. En 1544 Michoacán es capital de obispado, luego posteriormente Michoacán, como ustedes saben, y no podemos omitirlo, pasa a tener el topónimo de Valladolid, y evidentemente en 1828 cambia y es Morelia. Hoy día Morelia, la riqueza geográfica y toponímica que nos presentan los mapas. Podría estar bastante tiempo, pero no quiero aburrirles, y como dijo el señor embajador, ¡viva México, viva España!